Buenas noches, jóvenes. Un gusto saludarlos de nuevo. Ya nos habíamos eh, platicado y conversado detrás de bambalinas y vamos a continuar con los temas del pregrado del Kunuri SACAP. Entonces, habíamos tenido los temas de importancia de lo que es la diabetes gestacional. Cosas que son vitales en esta área. Nosotros estamos en el departamento de Zacapa. En primer lugar, como lo hemos dicho, en obesidad. Segundo lugar, en diabetes. Primer lugar, en mortalidad por infartos. Y esos son factores de riesgo determinantes que inciden en el aumento de la diabetes gestacional. No contamos realmente con una prevalencia real en el municipio ni departamento, ni creo que contaremos, porque tendríamos que tener la unión de los médicos privados y los médicos del sector público para poder saber cuál es la prevalencia. Y eso lo miramos nosotros, lo que llega al Ministerio, ¿no? de Salud. Pero ya hablando de lo que es el embarazo, tenemos que entender la predisposición genética y el factor de riesgo que es la mala alimentación, la obesidad y la falta de ejercicio. Y que ya por sí el embarazo tiene un efecto diabetógeno. En los documentos que revisamos hablan de la diabetes, cómo hacer el diagnóstico, los test de sobrecarga de glucosa, el test de O'Sullivan o la curva de tolerancia, pero dejamos atrás lo que es la prevención de la diabetes y sus implicaciones en el feto. Nosotros sabemos que las tasas de malformaciones están alrededor del 3 al 5% y eso puede triplicarse o cuadriplicarse en los pacientes con diabetes. El principal factor de riesgo para una malformación es preconcepcional. Entonces deberíamos de todas las parejas que queremos tener un bebito, tener una evaluación preconcepcional. Deberíamos de tomar tanto papi como mami ácido fólico 5000 miligramos previo al embarazo y durante el embarazo de la mamá los primeros 3 meses y complementarlo con sus multivitamínicos. Sería lo ideal. Tener los laboratorios previos, tener unos niveles glicémicos normales, estar preparados, una excelente condición física. Pero la realidad del Chapín es otra, por lo menos en este sector. La mayoría de personas ya llegan con una edad avanzada y no podemos ni siquiera tener el escrutinio en las primeras semanas de lo que es el hueso nasal, el ductus arterioso o la translucencia nucal para diagnosticar de una forma precoz lo que son las anomalías congénitas. Esto no se hace la mayoría de las veces, pues yo en lo particular a todos mis pacientes se lo hago si llegan entre la semana 11 y 13, y le hacemos un marcador de hueso nasal que nos ayuda a descartar trisomía 21, la translucencia nucal, lo hacemos y el ductus pues sí es a veces un poco más difícil. Realmente tengo más experiencia en hueso nasal y translucencia nucal, y la evaluación de las arterias uterinas para la prevención o la detección o el tamizaje de la preeclampsia, que se debería hacer a las pacientes para darles lo que es las dosis mínimas de aspirina para que ellas puedan prevenir lo que es la preeclampsia severa. Y la leve, los estudios usan 1200 miligramos de calcio. ¿Y por qué está hablando de otras generalidades si vamos a hablar de diabetes? Diabetes lo vamos a tocar en dos clases, como habíamos dicho, porque es un punto así, pero álgido, la prevención. ¿Cómo voy a formar yo un bebé bien si yo no estoy bien? Entonces, por eso es importante el plan educacional. Ustedes cuando estén en su EPS, ustedes, pues, me imagino que van a ir a dar charlas o llegan a las personas a pedir una orientación. Entonces ustedes deben de orientarles de que sí realmente pues todos deberíamos tener esa prevención. Entonces vamos a compartir pantalla de una clase que tomamos de un joven de 5º año de medicina, que le acabo de bajar ahorita. No tenemos derechos de autor. Hay ciertas cosas que difiero ahí, entonces vamos a, de forma respetuosa, pero
las vamos a ir viendo. Diabetes gestacional sabemos que es aquella diabetes que debuta por primera vez en, en el embarazo. Eh, Eso no hay mayor cosa que decir. La epidemiología en nuestro país, ya lo dijimos, no la tenemos. En Estados Unidos presentan más de 200,000 casos anuales. Esta clase es de Colombia, ¿verdad? Y aquí hablan ellos el porcentaje que ellos manejan. Permítanme, por favor. ¿Están viendo la pantalla ustedes? ¿La compartida? Sí, sí, doctor. Que por alguna razón les dejé de ver a ustedes. Pues aquí están. Perdón, ahí estamos. Entonces, eso. Se habla que aproximadamente en México la prevalencia puede ser entre el 20 a 25% en la población general. Nosotros tenemos en esta área mucha gente inmigrante y mucha de la población de aquí comemos estilo México, si se han dado cuenta, ¿verdad? En el sentido no los picantes, pero sí los benditos churrascos, las tortillas de harina, y que eso es básico, ¿verdad? Entonces, aquí nos hablan que el 35-70% de las pacientes con diabetes mellitus gestacional van a presentar recurrencias. La literatura habla que incluso el 50% de las pacientes van a tener diabetes después, ¿no? Y el intervalo de esta prevalencia varía mucho. Miren aquí el posparto, el 81-94% de los pacientes van a regresar a normoglicemia y el 22 a 30% van a desarrollar diabetes mellitus. Nosotros hemos leído literatura que habla del 50%. Entonces, no podemos hablar como Guatemala, pero sí podemos hablar como el territorio donde estamos acá, segundo lugar a nivel nacional de diabetes. Entonces, el factor epigenético y genético. Y aquí viene esto de lo epigenético. Mi mamá, ejemplo, si yo estuviera embarazada, pues si fuera una fémina, diría, mi mamá tiene diabetes. Es decir, ya tengo una línea, tipo 2, tengo un factor hereditario. Pero mi mami cuando estaba embarazada y yo estaba dentro de su vientre, comía como las personas comen aquí en la mayoría de los casos. Entonces, epigenéticamente ella comía de tal manera que estaba aumentándome el riesgo epigenéticamente, también me estaba inyectando esa epigenética para que tuviera ese factor de riesgo. ¿Y bajo qué techo crecí yo? ¿Y dónde comí? Bajo como mi mamá comió. Entonces, no solo tengo la cuestión genética, aumenta el factor epigenético porque comió mal y toda mi niñez y adolescencia como ella comió. Entonces no podemos tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Son tres cuestiones que van a aumentar el riesgo de la diabetes. Y como vamos a ver adelante, ya el embarazo por sí aumenta el riesgo de diabetes. Porque el embarazo es un estado, como lo dice aquí, diabetógeno. Miren cómo va a variar al principio, que puede ayudar y después va a aumentar el riesgo. Entonces, en los primeros meses presenta un metabolismo anabólico, ¿verdad? ¿Y por qué se va a caracterizar? Mayor almacenamiento de la grasa materna, disminución de la concentración de ácidos grasos libres, significativa disminución en las necesidades de la insulina. También miramos que hay aumento progresivo de los niveles de glucosa postprandiales, hay resistencia a la insulina y hay que entender que la placenta también tiene un lantógeno placentario que o una insulinasa placentaria también, que lo que va a hacer es destruir la insulina. Fíjense. La progesterona, el cortisol y la hormona del crecimiento son contrarreguladoras. Hay un aumento de peso corporal y de la ingesta calórica y la falta de ejercicio. Desde que usted queda embarazada en esta región,
Y perdón para si nos escuchan personas de otros países después en el canal, pero aquí es un lugar donde la gente comemos bastante mal, ¿no? Entonces, si tenemos la creencia, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero la creencia que si está embarazada, la paciente debe comer de todo. Y eso no debe de ser así, porque decir de todo estamos diciendo que realmente coma bueno o malo, que no tenga control a la ingesta calórica. Y eso es un factor de riesgo y no está bien. Aquí le decimos a una paciente que tiene que engordar, y eso no es lo adecuado. O sea, tenemos que decir que debería mantener un índice de masa corporal saludable previo al embarazo, que durante el embarazo debe de tener un aumento paulatino, que sí debería de ejercitarse de una forma tranquila, un ejercicio aerobio, salir a caminar estaría muy bien, se puede nadar 30 minutos al día, pero lo importante es tener 150 minutos a la semana. Eso es lo que recomendamos los médicos para tener una función cardíaca adecuada y también poder prevenir lo que es la diabetes gestacional. El eje central de la fisiopatología de esta va a ser la resistencia a la insulina. Ya por todas las hormonas contrarreguladoras, la insulina placentaria, el sedentarismo, la idiosincrasia, la ideología de comer de más y de comer en exceso para que el bebé crezca, que eso es un error. Y pues en condiciones normales aumentando la secreción de la insulina. Cuando esto no ocurre, y no se puede vencer la insulina resistencia. Es lo que llamamos como diabetes gestacional. Hoy tuve un caso en particular de una paciente que es su segunda gesta, tiene 23 años, llegó no a control como era, pero como debería ser mensualmente, pero ahorita a las 26 semanas llegó porque quería que le pusiéramos el esquema de maduración pulmonar. Es decir, betametasona 12 miligramos hoy y repitas en 24 horas para que sus pulmoncitos estuvieran mejor preparados si hubiera un trabajo de parto prematuro. En la forma personal creo que les he dicho que a todas las pacientes previo a poner el esquema de maduración pulmonar, que es algo muy particular, hacemos una hematología, un examen de orina y una glucosa pre y post. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que los esteroides pueden aumentar los niveles de glicemia y pues estamos en un lugar donde hay alta prevalencia de obesidad y de hipertensión y de diabetes, pues, y la diabetes gestacional puede ocurrir en estas semanas. Entonces le hago el examen y sorpresa, ¿no? 156 de glucosa en ayunas. Ya con eso ya estamos nosotros arriba de los 126 y ya podemos decir que tiene un diagnóstico. Le mando a hacer sus exámenes y le hice una prueba, una curva de la tolerancia y sale todo normal. Lo hizo en un laboratorio donde realmente no confío. Le vuelvo a hacer un glucomíter en la clínica y había comido a las 12 y ahorita eran las 6 de la tarde y tenía 200 de glucosa. Arriba de 180, cualquier paciente en cualquier momento ya es diagnosticada como diabética. Entonces ya no pudimos poner el esquema de modulación pulmonar hasta poder nivelar los niveles de glucosa. Dimos un plan educacional, pero es bien difícil. Entonces esas son cosas que no están allí, pero son tips que en la práctica particular nos van dando esa buena práctica de hacer las cosas bien día a día, ¿no? En segundo lugar, se plantean los cambios metabólicos maternos que están derivados del embarazo. Vamos a ver que hay cambios en los islotes pancreáticos, que va a aumentar la producción de glucosa hepática alrededor de un 30%. Lo que habíamos mencionado, el incremento abundante del tejido adiposo. Y a nivel de las células de los tejidos diana, vamos a tener defectos por receptor en la cascada de las señales, que es desencadenada por la insulina. Y esto va a favorecer la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina y cuando esto ya no tolere más, la diabetes gestacional. Factores de riesgo. Todas las pacientes embarazadas son de riesgo. Ninguna embarazada no tiene riesgo. De hecho, estar embarazada ya tiene 10 veces más riesgo de morir que si no estuviera embarazada. Por eso nosotros clasificamos a las pacientes en pacientes en general de bajo riesgo y de alto riesgo. Pero para factores
de diabetes y cómo poderla enfocar. Nosotros tenemos pacientes de bajo riesgo medio y riesgo alto. Vamos a irnos a pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto. Teníamos antecedentes de mortinatos o muerte neonatal inexplicable. Todos sabemos que la diabetes es feticida, causa muertes espontáneas. A pesar de hacer las pruebas de monitoreo fetal, NST, perfil biofísico, CT, usted va a encontrar que los pacientes hijos de madre diabética tienen mayor riesgo de tener un bebé que muera intraútero. En los 14 años que yo tengo de estar aquí, he visto 4 muertes de bebitos y 3 han sido por diabetes intraútero, con NST normal. O sea, es preocupante. Antecedente de parto traumático o sin trastorno neurológico asociado en el niño. Un parto traumático porque estamos pensando en una paciente que haya tenido una macrosomía, que está asociada a la diabetes. Un paciente que haya tenido distocia de hombros, que también está asociado a la diabetes. Antecedentes, anomalías congénitas. Nosotros vamos a ver que los pacientes diabéticos, como les mencioné, tienen aumentado el riesgo de anomalías congénitas, principalmente lo que es la cardiopatía y después los problemas del sistema nervioso central. Entonces, si usted ya tiene un paciente que tuvo una encefalia, un paciente que tuvo una tetrografía de Fallot, una comunicación interventricular, usted ya puede ir pensando o piense que puede suceder en una diabetes. Otro caso de otra paciente que vi hoy, la vi a las 23 semanas y tenía una comunicación en el ventrículo del corazón, en el tabique ventricular. Y entonces era pequeña, pero le mandé a hacer sus pruebas de glucosa y todo. Y de nuevo fue a ese laboratorio que yo no quería y aparece la paciente como que tenía diabetes gestacional, ¿verdad? Y una paciente sin factores de riesgo, de buen peso, se alimenta bien, sale a caminar y bueno, y le tomamos la glucosa y nada que ver. Volvimos a tomar la glucosa y normoglicémica y ya le hago su... Entonces, cuando yo miro eso, diabetes y el tabique, lo primero que pensé fue, bueno, es por eso la causa, ¿no? Y después, pues gracias a Dios hoy, a las 28 semanas, ya su tabique de los interventricular está normal y tenía la glucosa normal. Es decir, nunca confíen ciegamente en un laboratorio porque son mediciones, son estimaciones de la medida, nunca son confiables al 100%. Entonces, si usted tiene duda, vuelva a hacer el laboratorio, repítalo hasta que usted esté tranquilo. Hipertensión arterial o antecedentes de preeclampsia y eclampsia. Sabemos nosotros que las pacientes diabéticas tienen arteriosclerosis, tienen el riesgo, son riesgos concomitantes, lo que es la hipertensión y la diabetes van de la mano. Infecciones urinarias recurrentes o candidiasis vaginal severa recurrente, ya lo habíamos mencionado por el cambio del pH. Estos pacientes van a tener candidiasis a repetición, aquellos flujos como característica leche cortada, o aquí en la región lo que le llamamos como el requesón, produce mucho prurito. El paciente revela que cuando orina hay un ardor o después del coito tiene una sensación de prurito y de ardor. Trastornos de la tiroides, pacientes a quienes debe realizarse el test de O'Sullivan para el tamizaje. Ahora los pacientes de alto riesgo, una obesidad marcada. Podríamos decir aquí entonces que casi todas las pacientes que miramos en control prenatal de bajo riesgo no deberían de estar en bajo riesgo porque nosotros miramos que tienen la mayoría el sobrepeso, paciente mayor de 25 años o menor de 25 años pero que sea obesa, que tenga un pariente en primer grado con consanguinidad diabética, etnia de alto riesgo de diabetes, negros y latinos, pues estamos en eso. Historia de intolerancia a la glucosa, historia de un recién nacido macrosómico, glucosuria y un mortinato. O sea, el mortinato, a mi forma de parecer, debería de estar realmente en un paciente de alto riesgo. Manifestaciones clínicas, importante. La diabetes no tiene manifestaciones clínicas
en muchas ocasiones y mucho menos cuando debuta. Mucho menos cuando debuta. Los pacientes que están embarazadas, la mayoría saben que tienen aumento de su micción urinaria, toman más agüita y también por el aumento del flujo a nivel renal, entonces van a estar orinando más, entonces pueden, y que tienen hambrita y los antojos, entonces pues pueden causar esa confusión. Emesis, las náuseas, las infecciones urinarias recurrentes, es, por decirlo así, normal en esta región del país encontrar embarazadas con infección urinaria, que tengan náusea, la polifagia, la polidipsia, la poliuria. Entonces, tenga en cuenta que estos factores van a estar presentes realmente cuando los niveles de glicemia estén bastante alterados. Efectos de la diabetes en el embrión y en el embarazo. Volvemos a lo que habíamos mencionado, las malformaciones, las más comunes del corazón. Cortación de la aorta, patología de Fallot, defectos septales, lo que les había mencionado con la paciente, ventriculares del sistema nervioso central, anencefalia, microcefalia, renales como la hidronefrosis, riñones poliquísticos, una atresia duodenal o una espina bífida. Los pacientes que yo he tenido con anencefalia y espina bífida son hijos de madres diabéticas. Aceleraciones del crecimiento, lo que habíamos dicho, arriba de 4.000 gramos, aquellos pacientes que pueden tener una distocia de hombros y concomitante después una parálisis de Duchenne o una muerte fetal, por si es una distocia bilateral en la mayoría de los casos, que no les puede ir muy bien. Estos bebés van a tener riesgo de hipoglicemia, van a tener dificultad para respirar, van a tener hiperbilirubinemia, un trauma, como lo habíamos mencionado, y hemorragia posparto por varias razones. La paciente, si es macrosómico el bebé, es una distensión del útero. Si tiene la mamá mal controlados sus niveles de glucosa, vamos a tener, el bebé va a orinar más de lo normal y eso va a causar también que tenga un polidramio, si va a haber una sobredistensión. También los hijos de madres diabéticos pues pueden tener anomalías dinámicas del trabajo de parto, también por las infecciones recurrentes que han tenido por los niveles aumentados de glucosa, pueden en algún momento estar asociados con una sepsis y esto ser un factor de riesgo para una autonomía uterina y que vaya a causar hemorragia postparto. Entonces, cuando usted está hablando de diabetes, imagínese que usted está en un campo de fútbol, en un concierto y alguien viene y tira una bomba y sale corriendo, pues o sea, a más de alguien le va a pegar, ¿no? Entonces, puede que no, pero lo más seguro es de que va a tener un problema, una consecuencia. La prematurez, observen el 19-40% y es secundaria a complicaciones como la infección intrauterina, preeclampsia, polidramios y ruptura prematura. Estos bebés no deberían de salir antes de nacer, antes de las 38.5 semanas, porque sabemos nosotros que todavía maduran 4 o 5 días después de un bebé que su mamá tiene sus niveles glicémicos normales. Y hemos comentado que todos los bebés deberían tener un parto normal arriba de las 38.5 semanas. Eso es así. Nosotros tenemos un bebé de 37 semanas, aunque no sea hijo de madre diabética, sabemos que hay un pequeño riesgo que vaya a tener algún problema todavía de adaptación pulmonar. Lo que acabamos de mencionar, no lo voy a repetir. El enfoque. Vamos a tener pacientes que no tienen signos ni síntomas y las que vamos a encontrar nosotros por los laboratorios. Y estos signos y síntomas van a depender, como lo hemos mencionado, los niveles de glucosa. Todas pacientes con riesgo deberían de hacerse las pruebas de tamizaje para saber o no si van a entrar a una confirmación de una diabetes, pero sí le podemos hacer nosotros su nivel basal, ¿verdad? Cualquier paciente que nosotros miremos que ya tiene pues arriba de 126 miligramos en ayunas, pues sí, definitivamente ya estamos confirmando, por decirlo así, o ya estamos muy seguros de que va a tener eh, una diabetes.
Aquí miramos nosotros cómo podemos hacer un tamizaje y cómo vamos a nosotros tener diferentes puntos de corte que han ido cambiando conforme van los años. Entonces, el cribaje universal a todas las pacientes se debería hacer entre las 24 y 28 semanas. Nosotros le decíamos, deberíamos hacer a los pacientes lo que es el test de O'Sullivan. Y el test de O'Sullivan, lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a dar 50 gramos de glucosa a una paciente y la vamos a evaluar 1 hora después. No requiere ayuno previo. Y si sale arriba de 7.8 milismoles por litro o de 140 miligramos sobre decilitro, nosotros ya estamos pensando que sí está positivo. Y esta paciente, entonces nosotros le deberíamos de realizar una curva de la tolerancia a la glucosa, una sobrecarga oral a la paciente. Este ya se hace con 100 gramos, ¿verdad? Y le vamos a examinar a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. La mujer debe estar sentada, sin fumar, tranquila. Debemos de decirle que 3 días previos debería de no tener ningún tipo de infección para hacerle este, este examen, y ya nosotros vamos a tener valores diferentes. Ejemplo, hasta donde yo había visto la actualización, a la hora era 190, a las 2 horas 165 y a las 3 horas 145. Esto va a depender del protocolo hospitalario que tengamos. Y ese es el que nosotros vamos, por cuestiones médico-legales, a respetar, porque eso es lo que vale en la institución. Importante, 2 o más valores de estos alterados, nosotros ya le damos el diagnóstico de diabetes gestacional. Cuando usted manda a hacer los laboratorios aquí, el problema es que en la mayoría de laboratorios de aquí es a la media hora, a la hora y a la hora y media. Y la curva de la tolerancia a la glucosa con la sobrecarga de 100 gramos es diferente, es a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entonces, no cuesta nada, usted lo apunta y les dice que así es como lo necesita y que sí necesita la carga de 100 gramos de glucosa, que debe de ser un preparado bien hecho. No debería decir estas cosas en la clase porque la pueden escuchar otras personas, pero aquí me ha pasado que van a algunos laboratorios y le dicen a la señora que vaya a comer bastante, que tenga un buen desayuno y que coma de más y que después se vaya a hacer, y yo me quedo chispas, ¿no? O que vienen y le dan 50 gramos. Tuvo otro caso que le dice, no, 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 es que si le ponemos 100 va a salir mucho y le va a salir elevado. Entonces le vamos a cuartear. Créanmelo, créanmelo. Entonces lo comento porque nosotros debemos de tener esa garantía, inclusive ir a hablar al laboratorio, miren cómo hacen la prueba de la curva de la tolerancia. O cómo hacen el test de O'Sullivan, porque si me dicen que le dan unos chetos o unos chocolatitos, entonces ¿cómo voy a saber yo si eso es así? ¿Y cuál es la cuestión aquí? La estadística inferencial, o sea, los estudios fueron realizados de una manera, con una carga de glucosa y de tal manera para hacerlo así. Si nosotros no lo hacemos así, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a tener esos resultados que realmente no están donde tienen que estar? Esta es, miren, carga de glucosa 75 gramos, diferente, con ayuno previo 8 horas entre la semana 24 y 28 de gestación en mujeres no diabéticas. El diagnóstico se hace cuando cualquier valor de glucosa es igualado o excedido a esto. Entonces, estas ya son pacientes que no tienen riesgo, y aquí son pacientes que tienen riesgo, y aquí son 100 gramos, no 75. ¿Estamos? Entonces, por eso es variado, ¿no? O sea, tenemos que estar confirmando nosotros qué es lo que nosotros queremos. Aquí lo habíamos dicho, miren, diagnóstico de diabetes mellitus. Incluye mujeres que se desconoce tener diabetes persistente, tamizaje de diabetes gestacional plena y se descarta por una hemoglobina glucosinada 1 como diagnóstico en primera visita de control prenatal. Glicemia en ayunas, arriba de 126, diabetes. Glicemia al azar, arriba de
hay literatura diferente, una europea, otra de Latinoamérica, de 180 en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia, tiene la paciente ya diabetes. Carga de glucosa de 75 gramos con glicemia a las 2 horas, mayor de 200, nosotros diríamos que ya, porque a las 2 horas debería ser menos de 153. Pero esto es clásico. Entra una paciente al labor de parto, le toma un glucomíter y les tiene 200 a la hora que sea. Esa paciente es diabética gestacional hasta que no se demuestre lo contrario. Punto. Y está en labor de parto, trátenla como eso, protéjala, es lo que nosotros le tratamos de decir. O sea, no vamos a ver de confirmarlo ahorita, la señora está en la whiteboard, o sea, tenemos que ya tener ciertos valores para poderla tener bien. Nosotros quisiéramos que la euglicemia, todas las pacientes en ayunas tuvieran menos de 95 grados, ya siendo diabéticas, una hora, o sea, el postprandial, que nunca nos pasara lo ideal fuera de 126, ¿verdad? Porque ahí aumenta el riesgo de retinopatía y ya puede haber una afección arriba de 130, que el bebé puede ser afectado con macrosomía. Entonces, pero va a valer mucho de la población y los tipos de estudios que nosotros tenemos. Ahorita imagínense, vamos a entrar entonces nosotros a lo que es la clasificación y cómo tratar la insulina y cuáles son los parámetros para estar en la labor de parto, con cuáles son los niveles que tiene que tener, cuáles son los niveles post nacimiento, porque la glucosa tiende a normalizarse, cuál sería el esquema de insulina, si lo vamos a usar intermedia, rápida, y cómo calcularlo en base al peso y la edad y el trimestre. Y por eso decía que esta clase sí se va a prolongar un poquito, entonces la vamos a seguir. Ahorita voy a cortar la grabación para que tengamos unos pequeños